Muy buenas noches, amados hermanos, saludándoles con el gusto de siempre. Hoy es la cuarta entrega de nuestra serie de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. En este viernes 15 de mayo del 2020 estamos viendo en esta semana radiografía de la humanidad caída. Hoy, hermanos, en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, estaremos viendo el aspecto de el evangelio que aplasta a la arrogancia humana. Quiero pedirles que tengan sus Biblias a la mano, su cuaderno de notas, y vamos a leer juntos Romanos 1, versículos 20 al 23, para enseguida hacer una oración y pedir la dirección de Dios en la comprensión de su palabra. Dice así la palabra de Dios: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a orar. Señor bendito Dios, santo, justo, misericordioso, queremos, Señor, una vez más suplicarte que nos enseñes con tu palabra, que esta palabra tuya, Señor mío, sea alimento para nuestro ser, que sea fundamento para afirmar nuestra fe, y que toque nuestros corazones, Señor, para que estemos gratos delante de ti. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos estado viendo durante esta semana acerca de que en Romanos capítulo 1, versículos 20 al 23, tenemos una radiografía, una explicación gráfica de la condición de la humanidad. Vimos que Adán pecó. El pecado de Adán consistió en poner en primer lugar su propio anhelo, su propio deseo, antes que Dios. Adán, siendo un hombre formado del polvo de la tierra, con las manos de Dios, cuyo aliento le dio vida, habiéndolo Dios puesto como Señor de toda la creación, Adán prefirió tomar el fruto que Dios le había dicho que no tomara, y entonces se enalteció sobre Dios. Tomó su propio deseo, su propio anhelo, por encima de lo que Dios le había indicado que no hiciera. Vimos que el hombre en la actualidad peca exactamente igual a la manera de Adán. Hoy en día, Romanos 1:20 dice que las cosas invisibles de Dios se hacen visibles desde la creación del mundo. Un aspecto teológico, algo que se dice en teología acerca de la revelación de Dios, se clasifica que hay dos formas de la revelación de Dios. Una es la revelación especial, lo que Dios enseña a los hombres por medio de su palabra. Pero hay una revelación que es la revelación general, es decir, lo que Dios revela al hombre de sí mismo por medio de la creación, por medio de las leyes naturales que Dios estableció y que nadie puede violar ni cambiar. Entonces, Adán pecó de una manera y la humanidad actualmente peca
de la misma manera que Adán, porque también de la misma manera se rebela contra Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorifica como a Dios, ni le da gracias, sino que se envanece en sus razonamientos y su necio corazón es entenebrecido. Vimos también que la idolatría consiste en cambiar la gloria de Dios, que es incorruptible, en semejanza de imagen de hombre, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. En eso consiste la idolatría. Cuando el hombre se adora a sí mismo, cuando el hombre adora una imagen como la suya propia o inclusive cualquier forma de animal. ¿De qué manera se puede contrarrestar esta decadencia? Por medio del Evangelio. Porque el apóstol Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Y en Romanos 1:17 dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela, es decir, se manifiesta, se muestra por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hoy veremos, hermanos, cómo es que el Evangelio aplasta la arrogancia humana. Romanos 1:21, que acabamos de leer, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Número 1. Habiendo conocido a Dios. Ya dijimos que todos los seres humanos en la tierra, todos, absolutamente todos, conocen de Dios. Tienen una percepción exacta de Dios por medio de la creación, como lo dice aquí la palabra de Dios. Las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pero, habiendo conocido a Dios, no le glorifican, no le glorificaron. Cuando el hombre se adjudica los logros, cuando el hombre se adjudica el poder, el juicio, cuando el hombre se adjudica los méritos de las cosas que puede hacer o lograr o alcanzar, entonces se está glorificando a sí mismo, no a Dios. Eso fue lo que hizo Adán, y eso es lo que hace el hombre actualmente. Pone en primer lugar sus propios deseos y entonces le roba la gloria a Dios. Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, ¿por qué le van a dar gracias a Dios? ¿Acaso Él les dio la luz del sol? ¿Acaso Él les dio la capacidad de respirar el oxígeno que hay en el mundo? ¿Acaso Él les hizo amanecer un día más? ¿Acaso fue Dios el que hizo salir el sol por el oriente? Pues exactamente, Dios hizo todo eso, pero el hombre no le da gracias. ¿Por qué el hombre no le da gracias? Porque el hombre está esmerado, está obstinado en no darle gracias a Dios, porque entonces cuando el hombre le da gracias a Dios se adjudica para sí mismo sus propios logros. ¿Qué es lo que sucede? Se envanecen en sus razonamientos, o nos envanecemos en nuestros razonamientos, y nuestro necio corazón es entenebrecido. Y profesando ser sabios, entonces nos hacemos necios. Y entonces cambiamos la gloria de Dios, que es incorruptible, en cualquier semejanza de cualquier cosa creada.
imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué sucede cuando el hombre se niega a glorificar a Dios y el hombre se niega a darle gracias? Entonces el razonamiento se envanece y el corazón es entenebrecido y entonces adoramos al ídolo. Dice versículo 23, Romanos 1:23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Podemos ver con qué facilidad el hombre fabrica ídolos, sean ídolos musicales, sean ídolos políticos, sean ídolos artísticos, en la guerra, en la ciencia, aún en la religión. El hombre crea sus propios ídolos. Pero déjenme decirles, amigos, hermanos, el Evangelio aplasta la arrogancia humana. ¿Por qué? Versículo 16 de Romanos 1. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Quién puede ser salvo aparte de Dios? Solamente en Dios hay salvación. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Salvación por las obras? No. Salvación por creer. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego. Es decir, judío y no judío. Si va a ser salvo un judío, si va a ser salvo uno que no es judío, va a ser solamente por creer, no por sus obras. Esto aplasta la arrogancia humana. Nadie puede ser salvo por decir que es bueno, nadie puede ser salvo por decir que es maravilloso, nadie puede ser salvo por decir que sus obras son santas y preciosas y valiosas. Romanos 1:17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por las obras. No. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio aplasta la arrogancia del hombre. Por eso el Evangelio ha sido rechazado y seguirá siendo rechazado en medio de esta humanidad caída. Ustedes pueden hacer un análisis. Las grandes religiones, las gigantescas mega iglesias que crecen numéricamente, formidablemente, enseñan un evangelio que exalta la arrogancia del hombre. Tú puedes, tú eres grande, tú tienes mucho valor, eres un hijo de Dios, tú no tienes por qué ser rico, tú no tienes por qué ser pobre, tú no tienes por qué estar enfermo. Exalta al hombre, pone al hombre en el centro, lo que hizo Adán y lo que hace la humanidad actualmente. Usted puede contemplar las grandes mega iglesias, usted puede contemplar las grandes religiones, ponen al hombre en el centro y desechan a Dios. Cambian la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre, en imagen de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pero amados hermanos, el Evangelio exalta la gloria de Dios y automáticamente la arrogancia del hombre muere aplastada. Dios les bendiga. Mañana sábado, primeramente Dios, con la ayuda de Dios, nos veremos para un resumen de las entregas de esta semana. Dios les bendiga mucho, hermanos. No dejen de orar y leer su Biblia.